No sé si se acuerdan que estábamos viendo la Biblia cronológica con Abby. Entonces, vamos a pausar tantito esa serie porque tenemos algo muy especial preparado para todas ustedes. ¿Cuántas se acuerdan de nuestra visión 2026? ¿Quién estuvo en la visión? Ok, bueno, para las que no pudieron asistir o no sepan, compartimos la visión que tenemos como iglesia para el 2026, para este año. Entonces, les voy a compartir cuál es la visión que tenemos como iglesia para este año, para que todas se empapen un poquito de lo que vamos a hacer como iglesia y hacia dónde vamos a caminar todas juntas. Visión 2026. Creemos que Dios nos llama a un avivamiento genuino que nace en el corazón del creyente y se expresa en una relación viva con Él, marcada por hambre de su presencia, fidelidad a la palabra y la oración, y una vida transformada en obediencia y santidad. En 2026 caminaremos hacia lo esencial, una iglesia afirmada en la sana doctrina, perseverante en la oración, comprometida con un discipulado cercano y una comunión genuina que forma creyentes maduros, viviendo la evangelización como parte natural de nuestra identidad. Esa es nuestra visión como iglesia para el 2026. Entonces, les estuvimos compartiendo algunos puntos importantes que queremos abarcar como iglesia este 2026, como lo es el discipulado, como lo es la oración. Estamos teniendo ya más tiempos de oración. No sé cuántas se han metido a los Zooms de las 6 de la mañana. Pues ahí hemos estado varios, ¿verdad? Vamos a tener también veladas de oración. Estamos siendo más intencionales con esta parte porque necesitamos ser una iglesia que se levanta en oración. Necesitamos ser dependientes de Dios. En la visión también estuvimos viendo lo que es el discipulado, la oración, la evangelización, el estudio de la palabra. Entonces vamos a estar abarcando todos estos temas que vimos en la visión. Vamos a empezar esta serie de disciplinas espirituales. Vamos a ver las principales disciplinas espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros en la visión estamos diciendo que vamos a ser una iglesia que camina en la oración, que camina en el discipulado, y nosotros pues como iglesia tenemos la responsabilidad de enseñarles cómo hacerlo. Sí, no solamente vamos a levantarnos a orar, sino cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo nos vamos a discipular? ¿Qué es el discipulado? ¿Qué es hacer un devocional? ¿Qué es ayunar y cómo puedo hacerlo? Vamos a estar viendo todos estos temas increíbles de disciplinas espirituales para que nosotras tengamos las herramientas para poder cumplir con la visión 2026 que Dios tiene para nosotros como iglesia, que es el avivamiento de nuestros corazones, el avivamiento por Dios, ¿va? Entonces, por eso vamos a pausar tantito lo que estábamos viendo en la Biblia cronológica. Vamos a seguir adelante con esos estudios, pero primero es importante que nosotras tengamos las herramientas de cómo vamos a estudiar la palabra, cómo vamos a hacer un devocional, por qué es importante que nos discipulemos, cómo puedo ayunar, etcétera, etcétera. Entonces, hoy comenzamos con nuestro primer tema, que tiene que ver con la oración. Entonces, quiero volverles a leer la parte, dice, perseverante en la oración. Entonces, como les estaba platicando, queremos ser una iglesia que persevere en la oración, no solamente grupal, sino también individual. Y nosotros, pues, si les estamos diciendo, tenemos que levantarnos en oración, queremos también darles las herramientas de, ok, no sé si a ustedes les ha pasado que dicen, ok, yo voy a orar, pero ¿qué le digo a Dios? O sea, ¿cómo oro? ¿Qué debo de hacer yo en esos tiempos? Tal vez llega un momento en el que digo, pues ya no sé qué más decirle, ¿no? Entonces, es precisamente por eso que vamos a estar viendo estos temas tan importantes, para que ustedes puedan tener las herramientas para comenzar a poner en práctica nuestra visión 2026.
es importante que nosotras entendamos que como seguidoras de Cristo, se nos llama que somos esos real sacerdocio. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran las personas que estaban apartadas para Dios, eran los representantes de Dios con el pueblo. Entonces, a nosotras se nos llama ese real sacerdocio. Hoy en día, en el Nuevo Testamento, a nosotras se nos llama de esa manera. Y eso nos recuerda la importancia de vivir una vida en santidad, una vida disciplinada y fuera de lo común. Nosotros no podemos vivir una vida como el común denominador. No podemos tener los mismos hábitos que tienen en el mundo. No podemos invertir nuestro tiempo en las mismas cosas que lo hace todo el mundo. Nosotros necesitamos hacer las cosas diferentes para poder tener resultados diferentes. Nosotras necesitamos tener hábitos santos, necesitamos tener estas disciplinas espirituales para poder ser esas mujeres que somos llamadas a ser ese real sacerdocio. Entonces, quiero explicarles primero por las razones importantes por las que necesitamos aprender a orar, ¿no? La oración alinea nuestro corazón con la voluntad de Dios. Orar no es solo pedir, sino aprender a comunicarnos con nuestro Padre, con nuestro Dios. Orar es una comunicación. No es solamente pedir, sino también aprender a escuchar la voz de Dios cuando estamos en ese tiempo. Es aprender también a discernir y a someternos a la voluntad de Dios. Ahorita lo vamos a estar viendo parte por parte. Sin nosotras tener una guía de cómo aprender a orar, la oración se puede volver egocéntrica o impulsiva y solo buscar como lo que yo necesito, lo que yo quiero, y Dios pues no es nuestro genio de la lámpara. Dios no está ahí para cumplir nuestros deseos. Nosotros debemos de aprender a someternos a Dios y vamos a ver de qué manera lo podemos hacer. Una de las cosas que nuestro Señor Jesús enseñó en este mundo cuando estuvo caminando entre nosotros fue a orar. Entonces, algo de lo que sus discípulos le preguntaban eran, enséñanos a orar. Entonces, si Jesús consideró necesario enseñar la oración, es algo que nosotros, gracias a Dios que tenemos en su palabra, que ahorita lo vamos a estar explorando, necesitamos aprender a orar. La oración moldea nuestro carácter. ¿Por qué? Porque vamos a cultivar la humildad. Debemos de aprender a depender de Dios y lo vamos a hacer por medio de la oración, sabiendo que no podemos ni un día pasar sin orar, ni un día. ¿Por qué? Porque necesitamos esa dependencia de nuestro Dios, de saber que nuestras fuerzas no podemos. Necesitamos cultivar esa humildad de reconocer nuestras carencias, de que sin un tiempo de oración diario, sin buscar su palabra, sin ser dependientes de Dios, no vamos a poder salir adelante. Necesitamos ser conscientes de la dependencia que debemos de tener de Dios. Recuerden que Jesús dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos, que separadas de Él no podemos hacer nada. Entonces, por medio de la oración nosotros estamos diciéndole, te necesito que tú guíes mi camino, necesito que tú me des sabiduría y todo, porque en el momento en el que nosotros nos paramos y decimos, ¿sabes qué? Hoy no voy a orar, hoy puedo sola. Entonces, ¿qué mensaje estamos mandándole a Dios? Que somos independientes. Entonces, la oración confronta el orgullo y la autosuficiencia. Si algo tenemos que aprender nosotras en nuestra vida cristiana es a ser dependientes de Dios. Y lo vamos a hacer por medio de la oración. No podemos decir que somos dependientes de Dios si no nos damos ese tiempo de buscarlo, de buscar su palabra, de buscar su sabiduría y todo esto que ahorita vamos a estar viendo.
Tal vez la oración no va a cambiar nuestras circunstancias, pero sí va a cambiarnos a nosotros, va a cambiar nuestra perspectiva. La oración nos protege de una fe superficial. ¿Por qué? Porque no se vuelve algo religioso, como frases repetidas, como solo orar en momentos emocionales o en crisis, sino que, como les digo, nuestra vida de oración debe de ser dependiente, diario, estar en esa búsqueda de saber que somos los pámpanos que necesitan estar pegados a la vid. Entonces, debemos de tener cuidado de no tener una fe religiosa, una fe superficial, de hacer frases repetidas o simplemente momentos emocionales, sino que sea de verdad una vida dependiente de Dios. Aprender a orar crea constancia espiritual, aun cuando no hay emociones intensas, porque no nos debemos de acostumbrar a querer sentir todo el tiempo a través de las emociones, y hoy no me sentí emocionada, entonces hoy no voy a orar, o lo que sea, sino que debe de ser constancia espiritual. Por eso se llama disciplina, por eso debemos de hacerlo. Va a haber días que no queramos, va a haber días que no tengamos ganas de hacerlo, que no sintamos hacerlo, pero debemos de hacerlo porque esa es una disciplina, algo que se hace aunque no tengas ganas de hacerlo. Y no esperar las emociones intensas. Hoy me siento muy emocionada y muy feliz, hoy sí oro. Hoy la verdad me siento bajoneada, hoy no voy a orar. No, me sienta como me sienta, oro. Y eso lo podemos ver reflejado también en la vida de David en los Salmos. Él se sintiera como se sintiera, oraba y se derramaba su corazón delante de Dios. De esa misma manera nosotros vamos a tener altibajos. No siempre vamos a estar arriba, no siempre vamos a estar abajo, pero siempre debemos depender de Dios y siempre debemos de tener esta constancia en la oración. La oración ordena nuestra vida espiritual porque nos da estructura. Ahorita vamos a ver la estructura del Padre Nuestro, que es hermosa. Evita extremos, solo pedir o solo hablar sin escuchar. Por eso también es importante que aprendamos a orar. Y ayuda a integrar la palabra de Dios que vamos aprendiendo con la vida diaria. Y también la oración nos va a sostener en los momentos difíciles, en el sufrimiento, en los momentos de dolor. Quien ha aprendido a orar no va a huir de Dios. Nuestro escape no va a ser la comida, no va a ser el alcohol, no va a ser me voy a echar un cigarro, no, sino la oración. O sea, que en ese momento en el que yo esté pasando por un sufrimiento, por un dolor, por una pérdida, por algún estrés emocional, mi primera reacción sea buscar el consuelo de Dios en oración. Aunque no tengamos respuestas inmediatas, pero estar en ese momento de intimidad con Dios, derramando nuestro corazón delante de Él, muchas veces eso es lo que nos va a traer este consuelo. El Espíritu Santo es llamado el Consolador y lo que nos va a traer alivio. Entonces debemos de aprender que también en el sufrimiento lo que nos va a ayudar a pasar esos momentos va a ser nuestra dependencia de Dios, porque va a haber tiempos buenos y va a haber tiempos malos. Como no sé cuántas conocen la historia de Job, que pasó tiempos malos y él buscó ese consuelo en Dios, y pues de esa misma manera nosotros debemos de poderlo decir, debemos de poder refugiarnos bajo las alas de nuestro Padre, de nuestro Creador. Entonces, aprender a orar no es aprender fórmulas perfectas o palabras correctas, sino es aprender a presentarnos delante de Dios como somos, en verdad, con reverencia, con confianza y no dejar que se convierta en una rutina religiosa, sino en ser conscientes. Y vamos a verlo. Por favor, quiero que vayamos a Mateo 6, versículo 5. Mateo 6, 5.
Y aquí vamos a comenzar a ver esta famosa oración que tanto hemos escuchado, el Padre Nuestro. Aquí Jesús, nuestro Señor Jesús, el Dios mismo hecho carne, está hablando sobre la oración y nos está explicando de una manera muy amena, muy sencilla, qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer cuando oramos. Entonces yo les voy a leer aquí la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Entonces, aquí Jesús le está hablando a sus discípulos, que recordemos, sus discípulos eran judíos, y está hablando aquí de los hipócritas. Los hipócritas eran unas personas que eran llamados los fariseos, que eran los religiosos de esa época. Entonces, aquí Jesús está diciendo que no sean como ellos, que solamente se ponían, imagínense, en las esquinas de las calles y afuera de las sinagogas, que eran pues como los lugares de reunión de los judíos, y ellos no buscaban tener una intimidad con Dios. O sea, ellos no buscaban, su intención no era comunicarse con Dios, sino recibir el aplauso de la gente de que, ¡ay, qué espirituales son! Mira cuánto oran. Se ponían en los lugares donde sabían que la gente los iba a ver, a orar en voz alta, solo para ser aplaudidos. No realmente porque ellos quisieran comunicarse con Dios ni nada. Entonces, lo primero que nos dice aquí Jesús sobre la oración es lo que no debemos de hacer. Dice, no hagas como los hipócritas. O sea, no te vayas ahí a hacer con esta intención de solo ser aplaudido, ¿no? Entonces, dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Aquí no está diciendo que no debemos de orar nunca en público, ni como iglesia, ni en grupos, ni nada de eso, porque también la palabra dice que debemos de orar como iglesia. Lo que nos está enseñando aquí Jesús es que lo más importante es nuestro tiempo a solas, de intimidad con Dios, donde nadie nos ve, donde nadie nos puede aplaudir, donde nadie más que Dios puede ver nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tal vez aquí, como lo hacían los fariseos, los hipócritas, dice, no recibirán otra recompensa más que esa. ¿Por qué? Porque la gente les aplaudía y decía, ¡ay, wow! Los reconocía y decía, mira qué espiritual y mira qué fregones, ¿no? Los fariseos. Y esa era su recompensa, el aplauso de la gente. Dice Jesús, no recibirán otra recompensa más que esa. A Dios no le gusta, o sea, esa oración. ¿Por qué? Porque no está bien intencionada, o sea, es solamente para ser aplaudido. Dice, tú apártate a solas, ahí donde nadie te ve. Ahí ora a tu Padre en privado, entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Hay una recompensa pues por buscar a Dios en la intimidad. ¿Por qué? Porque ahí nadie nos ve. Ahí pues podemos ver nuestros corazones, podemos nosotros pedirle a Dios que examine y analice, porque ¿cuál intención oculta puede haber si nosotros en nuestro cuarto, sin que nadie nos vea, estamos buscando esa comunión, esa dirección de Dios? Entonces aquí es lo primero a lo que apunta Jesús, a buscar primeramente esa intimidad, a solas. No orar solamente en la iglesia, no orar solamente cuando alguien me ve, o solamente voy a hacer oraciones largas cuando me toca orar en grupo. No, o sea, a Dios lo que le importa es lo que vas a orar en tu cuarto. O sea, sí es importante que oremos en grupo, como les comentó, pero lo que más importa es la intimidad, el tiempo privado. Dice, versículo 7, cuando ores no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas.
Ok, hasta ahí nos quedamos. Entonces, aquí también nos está diciendo Jesús qué no debemos de hacer, qué no le gusta a Dios que hagamos. Que repitamos así como pericos, así las mismas frases una y otra vez, una y otra vez. No, ¿qué dice? Que Dios, ¿qué nos está comunicando esto? ¿Qué nos está comunicando? Que Dios quiere que le hablemos con conciencia, con intención. No así como es muy fácil caer en la religiosidad al orar. Es muy fácil aprendernos un Padre Nuestro, por ejemplo, oh bendito Padre, Señor, te pedimos, y ya ni siquiera pensarlo, ¿no? O sea, es fácil aprenderlo. Es muy fácil aprender la jerga cristiana. Y eso no es lo que quiere Dios de nosotros. Lo que Él quiere es que hablemos, que nos comuniquemos con Él, que le digamos lo que hay en nuestro corazón. Dice que Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón desde antes de que se lo pidamos. Pero Él quiere que nos comuniquemos con Él. O sea, si Él ya lo sabe, quiere que nosotros se lo digamos. Quiere esa comunicación con nosotros y es algo hermoso. Porque si lo piensan, el que está hablando aquí es Jesús mismo. ¿Quién mejor que Jesús nos puede decir qué es lo que quiere el Padre? Entonces aquí nos está diciendo muy claramente qué es lo que espera Dios que hagamos cuando estamos orando, que le digamos lo que hay en nuestro corazón, que hablemos conscientemente con Él, no que sea una repetición así de, gracias Señor por estos alimentos, te pedimos que los bendigas, amén. No, o sea, siempre ser conscientes y no caer en esa religiosidad de repetir, porque es muy fácil, la verdad es muy fácil. Entonces aquí empieza Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces yo quiero que apuntes, porque vamos a ver el esquema de qué representa cada una de las enseñanzas que que Jesús nos muestra aquí. Entonces es algo hermoso porque les digo, a veces nos sentamos y decimos, bueno, sí, pero ¿qué le voy a decir a Dios, no? O sea, no sé qué más decirle. Sí, la visión está el avivamiento y el avivamiento tengo que orar, pero, o sea, ¿qué oro? ¿Qué le digo? Ya le puse mis peticiones enfrente y siempre estoy con las mismas peticiones, ¿no? Entonces ya no sé qué más decirle. Entonces vamos a ver qué podemos hablar con Dios que Jesús nos enseñó aquí. Entonces comenzamos, Padre nuestro que estás en el cielo. En primer lugar, cuando oramos, Jesús nos muestra que debemos de reconocer a Dios, de reconocer quién es Dios. Dice, santificado sea tu nombre, dice en la Reina Valera, o que sea siempre santo tu nombre en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Que debemos de adorarlo por quién es Él. A veces comenzamos nuestras oraciones directo a la petición, ¿no? O sea, ni saludamos a Dios, ni los buenos días le damos. Y ya nada más comenzamos directo a nuestra queja, nuestra petición, a dame. Y pues no sé si a ustedes les ha pasado que conocen personas que solo los buscan cuando quieren algo, que nunca les hablan, así en todo el año nunca les hablan, más que cuando necesitan algo de ustedes. Y tú dices, ay, me caes gordo, ¿no? O sea, mínimo, salúdame, un café, algo, ¿no? Pero, o sea, es lo mismo, o sea, Dios quiere una comunión con nosotros. Les digo, no es nuestro genio de la lámpara, no está para cumplir nuestros deseos. Nosotros estamos para servirle a Él, no Él a nosotros. O sea, Dios está para que nosotros le sirvamos a Él, seamos sus instrumentos, no para que Él cumpla nuestros deseos y nuestros caprichos. Entonces, es hermoso que Jesús nos enseña que nosotros en primer lugar, cuando vamos a orar, es reconocer quién es Él y adorarlo por quién es Él. Algo que a mí me gusta hacer cuando estoy en mi tiempo de oración es pensar en cómo es Dios, para poder adorarlo, para poder reconocerlo.
pensar en sus atributos. Él es santo, Él es soberano, Él es omnisciente, es omnipotente, Él está al control de todo, Él es bueno, no hay pecado en Él. Es todo lo que Él hace obra para nuestro bien. Entonces, en el momento en el que nosotros nos concentramos en quién es Dios, antes de cualquier otra cosa, cambia nuestro enfoque totalmente. ¿Por qué? Porque lo ponemos a Él primero y reconocemos su lugar. O sea, no es que nosotros le demos un lugar, porque su lugar Él ya lo tiene, pero reconocemos dónde está Él. O sea, empieza Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo. Dios está en el cielo reinando en su trono, soberano sobre toda la creación. Que sea siempre santo tu nombre, está adorando a Dios. Él es santo, Él es bueno, Él es eterno. Entonces, en el momento en el que nosotros traemos todas estas cosas a nuestra mente, estamos adorando y reconociéndolo a Él, dónde está, cuál es su lugar, por consecuencia, cuál es nuestro lugar aquí en el mundo, y podemos adorarlo por quién es Él. Entonces, yo les recomiendo que cuando estén en su tiempo de oración, puedan tener este tiempo, antes que nada, de reconocer quién es Dios y de darse el tiempo de adorarle, de exaltarle por quién es Él. Traigan a su mente cómo es Dios. Él es soberano, Él es santo, Él es bueno, Él está al control, Él todo lo va a obrar para bien. Entonces piensen en todas esas cosas. Después sigue, que tu reino venga pronto. Eso nos reenfoca en nuestra esperanza. O sea, ¿cuál es nuestra esperanza? Que ya venga Jesús por nosotras, ¿no? Entonces, muchas veces estamos afanadas, ¿no? En nuestra vida mundana, terrenal. Entonces, aquí necesitamos también darnos el tiempo de pensar cuál es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en Jesús. Nuestra esperanza está en que Él va a venir por nosotros y vamos a tener la vida eterna con Él. En que este mundo vamos a hallar sufrimiento, pero Jesús ha vencido al mundo. Entonces, aquí nos está reenfocando en cuál es nuestra esperanza. Que el reino de Jesús se cumpla aquí, que su reino venga pronto, que Él venga pronto. Y entonces nuestras preocupaciones terrenales se empiezan a hacer más chiquitas cuando empezamos a enfocarnos en nuestra esperanza en Jesús, en nuestra esperanza en quién es Él y lo que nos ha prometido. Dice, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Y en la Reina Valera dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, aquí en primer lugar, de antes que empezar a pedir cosas o lo que sea, ya vimos que es reconocer quién es Dios, adorarlo por quién es Él, reconocer dónde está nuestra esperanza. O sea, si se dan cuenta, es totalmente un reenfoque a el lugar donde está Dios, quién es Él, qué estamos esperando nosotros, y ahora sí, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿qué está buscando aquí? Estábamos buscando hacer la voluntad de Dios. Nosotras recordemos que debemos de someternos a la voluntad de Dios. O sea, nosotras no estamos aquí para que Dios haga nuestra voluntad. Estamos aquí para que se haga su voluntad a través de nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios? Por medio de su palabra. Por eso tenemos que estudiar su palabra para poder conocer qué ha revelado Él aquí. A través de la palabra de Dios podemos conocer su carácter, qué le gusta, qué no le gusta, todo eso para nosotros poder conocer su voluntad. Entonces, estamos aquí en primer lugar pidiendo que se haga su voluntad en nuestras vidas.
Y no solamente debemos de decirlo de dientes para afuera, sino que debemos de hacerlo por medio de nuestros hechos. Si sabemos ya que Dios es soberano, reconocemos que Él es rey, que Él está reinando, que Él está en el cielo, en su trono, que Él es soberano sobre todas las cosas y que se va a hacer su voluntad, entonces vamos a estar en paz. Porque muchas veces nuestra falta de paz viene por la falta de sujeción a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y si sabemos que todo obra para bien, y si sabemos que estamos en las manos de un Dios bueno, entonces cualquier cosa que pase, buena o mala, realmente está obrando para algún bien para nuestras vidas. Entonces debemos de confiar en que si estamos diciendo que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, aunque no sea lo que esperábamos o lo que queríamos, va a ser para bien. Entonces es muy importante que también en nuestro tiempo de oración nos enfoquemos en buscar hacer su voluntad antes que la nuestra. Quiero que vayamos a 1 de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Y dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces debemos de aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. Él es un Dios bueno y Él quiere lo mejor para nosotros. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. A veces vamos a pedir cosas que no sean su voluntad. Y es como si un niño chiquito te pide que le regales un cuchillo o algo así peligroso para él, ¿no? Unos cohetes, o le vas a decir, no, no está bien, no te puedo dar eso porque te puede hacer daño. Muchas veces es lo mismo con Dios, pedimos cosas y Él alcanza a ver todo el panorama. Recordemos que Él es omnisciente, Él ya lo sabe todo. Entonces, cuando Él nos dice que no es por nuestro bien, todo obra para bien para los que lo amamos. Entonces, muchas veces recibimos puros nos porque pedimos pura cosa que no es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, debemos conocer la palabra de Dios para poder pedir conforme a su voluntad. Y tenemos tantas herramientas espirituales que nos da el Espíritu Santo. La palabra dice que el que sea falto de sabiduría, pídala, y que Él nos la va a dar sin reproche. Entonces, a veces no sabemos qué hacer, ¿no? No sabemos si es o no lo es la voluntad de Dios. Pidamos sabiduría, oremos por sabiduría. ¿Ustedes creen que sea la voluntad de Dios que pidamos sabiduría? ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Exactamente. Entonces debemos de aprender a pedir cosas que sean conforme a su voluntad. Después, ahora sí sigue, danos hoy el alimento que necesitamos, o en la Reina Valera dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuántas cosas pasamos antes de llegar a las peticiones? Ya pasamos reconocer primero quién es Él, ¿no? ¿Dónde está Dios? Adorarlo por quién es Él, reenfocarnos en cuál es nuestra esperanza. Primero que nada, buscar hacer su voluntad. Y ahora sí, las peticiones, vamos a ponerlas sobre la mesa. No nos dice, no me pidan nada, no. Él siempre nos dice que no estemos afanados por nada, que pongamos nuestras peticiones delante de Él en toda súplica y ruego y en acción de gracias, ¿no? También nos dice, vengan a mí todos los que están cargados. O sea, Él sí nos dice, vengan, déjenme a mí sus peticiones y todo. Pero primero sí es importante que busquemos hacer su voluntad, que busquemos enfocarnos en nuestra esperanza, que busquemos adorarle, que busquemos
mentalmente, o sea, saber quién es Él y dónde está. Y ahora sí, vamos a ver cuáles son nuestras peticiones del día. Podemos pedir por nuestras necesidades básicas. La palabra dice que nunca nos va a faltar techo, alimento ni vestido. ¿Lo creen? Entonces, nuestras necesidades básicas, Dios promete cubrirlas. Ahora, va a haber otras cosas que tal vez queramos, tengamos anhelos, y ¿saben qué? Dios es bueno y muchas veces también cumple nuestros anhelos, y ya vimos que cuando nos dice que no, es porque no es conforme a su voluntad, y cuando no es conforme a su voluntad, es porque no es bueno. Entonces, aquí aprendemos a pedir por nuestras necesidades, pero también hay que pensar en que esas necesidades son para cumplir la voluntad de Dios. O sea, si nosotros pedimos salud, vamos a pedir salud para poder, ¿creen que Dios nos vaya a dar salud si nos vamos a ir a emborrachar todos los fines de semana y vamos a estar haciendo puro desfiguro y todo eso? O sea, también las peticiones, las necesidades que nosotros presentemos deben de ir conforme a su voluntad. Y también Él nos la va a dar para cumplir con su propósito, para cumplir con lo que es su voluntad. Entonces nosotros debemos de analizarnos y de examinarnos y decir, a ver, ¿para qué quiero esto? ¿Es para cumplir con algún propósito de Dios? ¿Es para hacer la voluntad de Dios? ¿O estoy pidiendo algo totalmente egoísta? También dice la palabra que muchas veces no nos dan lo que pedimos porque pedimos mal para nuestros... Exactamente, entonces debemos de aprender a examinar nuestras intenciones, saber por qué quiero esto, por qué estoy pidiendo esto. Y sabemos, acabamos de ver en Juan, que cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos lo da. Entonces sí podemos poner nuestras peticiones delante de Él. Simplemente hay que pensar si son para cumplir con los propósitos de Dios o al contrario, nos van a desviar de los propósitos de Dios. Tal vez a veces Dios no nos da más dinero o más tiempo libre o más cosas que le pidamos porque sabe que no lo vamos a administrar bien. O sea, ¿qué tal que estamos pidiendo, ay, Señor, ayúdame a ganarme la lotería? Y si nos ganamos la lotería, nos alejaríamos, tal vez nos iríamos al mundo y, o sea, haríamos algún desfiguro. O qué tal que le pedimos, le estamos pidiendo a Dios alguna otra cosa, ¿no? Dame este trabajo. Y Dios sabe, o sea, qué pasaría en ese trabajo, tal vez nos alejaría de hacer su voluntad. Entonces siempre debemos de preguntarnos, o sea, ¿esto que estoy pidiendo me va a acercar o me va a alejar de la voluntad de Dios? Después dice, y perdona nuestros pecados. Entonces, otro de los puntos importantes que debemos de tener en nuestros tiempos de oración es tener un tiempo de introspección con Dios, con el Espíritu Santo, para que analice nuestro corazón, para que examine, que no sea solo como, perdóname por todos mis pecados y ya. No, o sea, ¿qué hice mal? Muéstrame qué hice mal hoy, muéstrame qué dije mal, muéstrame. Y el Espíritu Santo te va a mostrar, el Espíritu Santo te va a decir, le contestaste mal a esta persona, fuiste grosero, dijiste tal cosa, te va a mostrar. Entonces, perdón por eso, perdóname porque me equivoqué, perdóname porque fallé en este día, pero sí necesitamos tener ese tiempo de introspección, porque si no, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que estamos fallando? Si creemos que ya hicimos todo bien y ni siquiera nos damos ese tiempo de autoanálisis, de ponernos delante de Dios y decirle, examíname, como decía David, examíname, oh Dios, y muéstrame lo que hay en mi corazón. Pruébame y guíame al camino eterno. Decía, ve si hay en mi camino de perversidad. Eso debemos de pedirle a Dios todos los días, que nos examine, que nos muestre en qué me equivoqué hoy, en qué me equivoqué ayer, qué estoy haciendo mal. Necesitamos pedir perdón
por nuestros pecados, porque diario nos vamos a equivocar. Y cuando creamos que ya no nos equivocamos, entonces ya estamos equivocados. Entonces, sí debemos de también darnos ese tiempo de introspección y de arrepentimiento, porque el arrepentimiento es el cambio de mente. Y somos obras en construcción y necesitamos todo el tiempo estarnos autoexaminando y que nos examine el Espíritu Santo. Dice, así como perdona nuestras ofensas o nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, algo que también es muy importante es que se espera que si pedimos perdón, también tengamos el tiempo para perdonar. Que creo que esa parte a veces ya no nos gusta tanto, ¿verdad? Pero si nosotros estamos buscando el perdón de Dios, que lo necesitamos el perdón de Dios diario, entonces también se espera de nosotros que perdonemos a los que nos ofenden, que tengamos la humildad y la empatía también de perdonar, de no guardar rencor. Como ya hemos visto en otras clases y todo eso, es no guardar ningún tipo de rencor en nuestro corazón, no querer que le vaya mal a la gente ni nada, simplemente soltarlo, dejarlo. Entonces aquí nos está enseñando esta oración que tanto que debemos de buscar nosotros, examíname para ver, o sea, en qué me equivoco, pedir perdón, como nosotros también perdonar, o sea, es algo doble. Y también pedirle al Espíritu Santo que nos analice, y ¿hay alguien a quien debo de perdonar? Y ponerlo delante de Él, ayúdame. Muchas veces va a ser difícil, no les digo que ya van a sentirse así, de que ya lo perdoné. No, o sea, va a ser una decisión diaria, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero siempre con la intención de quiero soltarlo, quiero perdonarlo, y el Espíritu Santo va a traer ese perdón a nuestro corazón. Dice, no permitas que cedamos ante la tentación. Dice, entonces, debemos reconocer que somos vulnerables al pecado. También la palabra dice que el que cree que esté firme, mire que no caiga. Entonces, otra de las cosas que nos está enfocando aquí esta oración de Jesús es reconocer que somos vulnerables y que necesitamos protección divina. Como les comentaba hace rato, las razones por las que debemos de aprender a orar es para ser dependientes de Dios. Y en esa dependencia viene incluida el reconocer que somos vulnerables ante las tentaciones, que necesitamos de su protección contra el pecado, contra las tentaciones, contra todo, porque si yo digo, no, yo soy muy espiritual, yo ya no tengo tentaciones. Entonces, pues no, o sea, todos los días, cuando estemos ahí en el cuarto, como dice Jesús, en la intimidad de tu cuarto, buscando a Dios, Dios, ayúdame, o sea, ayúdame en este día a sobrepasar las tentaciones. Nosotros sabemos cuáles son nuestras tentaciones y si no lo sabemos, hay que pedir que nos diga cuáles son, porque necesitamos concientizarlas, porque necesitamos huir de ellas. Entonces, debemos de tener esa humildad de reconocer que somos vulnerables y que necesitamos la protección de Dios en contra de las tentaciones y en contra del pecado. No podemos sin Dios, no podemos solas. Entonces, en esa intimidad de buscar estar en la presencia de Dios, de buscar su dirección, también que nos ayude, que nos cuide de esas tentaciones, de esos peligros del pecado. Dice, porque tuyo es el reino. Entonces, es hermoso ver que también dice, porque tuyo es el reino por los siglos de los siglos, amén, en algunas versiones, ¿no? Porque tuya es la gloria. Entonces, termina Jesús también exaltando a Dios, otra vez reconociendo su lugar como
nuestro Señor y nuestro Salvador con esta gratitud, ¿no? También en la palabra hemos visto que dice, estén agradecidos por todo, porque esta es la voluntad de Dios para sus vidas. Entonces, algo muy bonito que podemos hacer en la oración es reconocer la exaltación de Dios, reconocer su lugar y también tener un corazón agradecido con Él. Porque la gratitud nos va a cambiar también totalmente la visión que tengamos de nuestro día. O sea, si no empezamos con esta intimidad nuestros días, bueno, no sé a cuántas les pasa, pero a mí personalmente me pasa que si yo no comienzo mi día orando, soy una persona horrible. Soy un gremlin. Entonces, el enfoque, necesitamos ese enfoque de la oración, de buscar la dirección de Dios. Algo hermoso que dijo Moisés cuando estaba en el monte Sinaí, Dios se había molestado con él, no con él, con el pueblo, porque habían hecho un becerro de oro en su ausencia. Y Dios dijo, ya no va a estar mi presencia con ustedes, porque mi santidad, su santidad, pues los iba a acabar destruyendo, ¿no? Entonces, Moisés le dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques. Le dice, Moisés, muéstranos tus caminos. Y es hermoso como le dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Este es un hombre que aprendió a depender de Dios. Era un líder, un gran líder de 1 millón de personas aproximadamente. Y todos los milagros que hizo Dios a través de su vida, pero él era dependiente. Y vemos, ¿no?, que pasaba hasta 40 días con Dios en el monte Sinaí. Y era un hombre que aprendió a estar en la presencia de Dios, a depender de la presencia de Dios, tanto que le daba terror que la presencia de Dios no lo acompañara. Así debemos de ser nosotros. O sea, de decir, no voy a salir de un día sin orar. No voy a salir un día de mi casa sin encomendar mi camino a Dios, sin buscar su dirección, sin pedir sabiduría, sin todo esto. ¿Por qué? Porque es un temor a estar sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, este corazón agradecido también nos va a reenfocar. ¿Por qué? Porque la mente se quiere enfocar siempre en lo malo. La mente siempre va a querer estar viendo la mosca del pastel. Entonces, es como un perro. Tenemos que educarla y decirle, piensa en lo bueno, piensa en lo bueno, piensa en lo bueno. Y si nosotros comenzamos o terminamos nuestro día con estos tiempos de oración, de intimidad con Dios, enfocándonos en Dios, gracias por la vida, gracias por que tengo una cama, gracias por que tengo un techo, gracias porque te tengo a ti, gracias por tu gracia, por tu misericordia, porque has muerto para que yo tenga acceso directo a ti. Recordar todas esas cosas. Si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento había muchas festividades y Dios pedía que se festeje la Pascua y que se festeje esto. O sea, por ejemplo, la Pascua recordaba la salida de Egipto y les decían, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Para qué? Para recordar que Dios los sacó de Egipto. Y si se dan cuenta, en el Nuevo Testamento también se nos pide, hagan la Santa Cena. ¿Para qué? Para recordar la muerte de Jesús por nosotros. Entonces, Dios sabe que necesitamos recordar, que necesitamos poner nuestra mente en las cosas buenas que Él ha hecho. Esas festividades que hacían los judíos y que siguen haciendo, la fiesta de los tabernáculos, la Pascua, los panes sin levadura, todo eso, ¿para qué es? Para recordar, para poner la mente en lo que Dios ha hecho. Entonces nosotros también debemos de poner nuestra mente en todo lo bueno que Dios ha hecho y darnos siempre el tiempo de recordar lo que hizo Jesús por nosotras en la cruz. No por nada les dijo a los discípulos en la Santa Cena, les dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces es algo que debemos de hacer.
Tal vez no nos pongamos a comer todos los días, ¿no? La Santa Cena, y eso lo hagamos más aquí en la iglesia o con la familia y todo, pero debemos recordar lo que hizo Jesús por nosotras, reenfocarnos. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Cómo murió Él por nuestros pecados? ¿Para qué? Para que pudiéramos tener acceso al Padre. Ese acceso que hoy tú y yo podemos tener para poder orar, para poder estar en su presencia, porque antes no se podía. Antes solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Ahora nosotras podemos estar en ese lugar santísimo porque el Espíritu Santo vive en nosotras. Entonces, cualquier momento, cualquier día, a cualquier hora podemos tener acceso directo al Padre. ¿Para qué? Para comunicarnos con Él, para adorarle, para exaltarle, para darle las gracias, para comunicarle nuestras peticiones, nuestras preocupaciones. O sea, debemos de ponerle nuestras preocupaciones delante de Él y debemos de entender que es algo hermoso el hecho de que nosotras podamos tener acceso a Dios, a comunicarnos con Él por medio de Jesús. A veces estamos tan preocupadas por las cosas de la vida cotidiana que se nos olvida lo bendecidas que somos, lo bendecidas que hemos sido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué significa eso? Que Dios ya nos dio todo su arsenal de bendiciones espirituales para que podamos estar plenas en Él. Ya lo hizo, ya somos bendecidas, ya tenemos la vida eterna, tenemos acceso directo a Él. El fruto del Espíritu, ¿cómo se va a dar? Estando en su presencia. Entonces, que estas herramientas, esta manera que nos enseñó a Jesús para que nosotras podamos orar, no se quede nada más en una nota, ¿no? En el cuaderno, sino que podamos llevarlo a la práctica. Yo por eso les decía, anoten. ¿Para qué? Para que yo la primera vez que estudié pues el Padre Nuestro, para poder aprender de qué manera nos enseñaba Jesús a orar, mi tiempo de oración cambió totalmente. Cambió totalmente, ¿por qué? Porque podía seguir el esquema de, ok, a ver, voy a dar tiempo de adorarle, voy a dar tiempo de reconocer quién es Él, voy a pasar un tiempo en adoración, voy a pasar un tiempo pensando en cómo es Dios. Reenfocarme, ¿no? En su esperanza, buscar hacer su voluntad. Porque a veces llegamos como que tan cargadas, tan así rápido a orar, que hasta se nos olvida, ¿no? O sea, que es para nosotros hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y sí pedir por nuestras necesidades, pero dejarlas ahí. Bueno, aquí está mi necesidad, aquí está mi petición y ya, ahí te la dejo. Ya no voy a regresar por ella, préstamela otra vez porque la voy a masticar un rato más. No, ahí está, ya, confío en ti, Dios, ahí te la dejo, yo me voy a lo siguiente. Entonces, cuando yo pude estudiar este Padre Nuestro exegéticamente, así como lo hicimos hoy, cambió mi tiempo de oración. ¿Por qué? Porque tenía así como, bueno, voy a hacer esto, voy a tener un tiempo de examinar mi corazón, pedir perdón, de buscar si tengo yo que pedirle perdón a alguien más, de un tiempo de gratitud. Voy a pensar en todo lo que le tengo que agradecer a Dios, ¿no? Y entonces ya sales de tu tiempo de oración renovada y llena del Espíritu. Y no solamente es como venir algunas palabras repetitivas, como decía Jesús, o solo hacerlo cuando estoy en la iglesia, cuando alguien me está viendo, cuando toca orar y ya. No, o sea, ese momento de intimidad para ser llena de Él. Entonces, vamos a orar. Padre Santo, te amamos, papi. Te amamos y te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque
Nos has dejado incluso hasta instrucciones de cómo comunicarnos contigo. Gracias porque tenemos tu palabra que nos guía, que nos permite conocerte y conocer lo que te gusta a ti, lo que te agrada, cómo quieres que nos comuniquemos contigo. Gracias. Gracias, Padre. Gracias porque tú estás al control de todas las cosas, tú estás al control de cualquier situación que estemos pasando. Tú eres soberano, tú eres santo. Gracias, Padre, porque podemos conocerte a ti y esa es la vida eterna, conocerte a ti. Gracias porque tú estás sentado en tu trono, gobernando con poder. Gracias porque no hay ningún poder, no hay ninguna autoridad que no se someta a ti. Gracias porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pedimos que por favor lo que aprendimos hoy podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Queremos aprender a comunicarnos contigo. Gracias porque podemos tener acceso directo a ti por medio de la vida de Jesús. Que no se nos olvide nunca que esto que podemos hacer hoy de platicar contigo tan libremente es gracias al sacrificio de Jesús. Que no lo tomemos en saco roto, que lo aprovechemos, que aprovechemos esta comunicación que podemos tener contigo. Gracias porque eres bueno, porque sabemos que tus planes para nosotras son de bien. Te pedimos que nos perdones si no hemos sabido comunicarnos contigo, si solo te hemos buscado cuando tenemos alguna crisis, y si solo te hemos buscado o hemos buscado emocionalmente pasar tiempo contigo. Perdónanos, por favor, y ayúdanos y enséñanos a hacer tu voluntad en nuestras vidas. Danos sabiduría de lo alto para poder hacer tu voluntad en nuestras vidas. Líbranos, por favor, de la tentación, Padre. Ayúdanos a reconocer que somos vulnerables y que te necesitamos diariamente. Queremos ser dependientes de ti y como Moisés decirte, si tu presencia no va, no nos saques de ningún lado. No permitas que demos un paso que no sea tu voluntad en nuestras vidas. Por favor, guíanos en cada paso que nosotras demos. Te necesitamos. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Necesitamos que nos muestres tus caminos. Te amamos y te bendecimos y te damos toda la gloria y reconocemos que tú eres soberano, que tú eres rey, que tuyo es el reino y que tú tienes todo el poder. En el nombre de Jesús, amén.